De parte de la Iglesia Presbiteriana Sinaí le mandamos un saludo fraternal en este día. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder entrar en sus casas en esta mañana. Entendemos la importancia de poder entrar en sus hogares. Muchas veces no le abrimos la puerta a cualquier persona, entonces quiero que en esta mañana podamos meditar un poquito en a quién permitimos entrar en nuestros hogares. La cita de esta mañana que quiero leerles está en el libro de San Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, y leo del versículo 1 en adelante. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Qué importante es que nosotros, cuantas veces se nos predica la palabra de Dios, está pasando Jesús por nuestro lado. Y muchas veces sentimos ese deseo de poder ver a Jesús. Las causas pues pueden ser muchas, a veces pura curiosidad, otras veces pues a ver quién es, vamos a ver cómo es, pero no hay un interés real en verdad en buscarle. Este hombre Zaqueo, aun cuando dice la Escritura más adelante, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro porque era pequeño. Entonces el hombre, tratando de ver a Jesús, buscaba que no hubiera un obstáculo y se subió a un árbol. ¿Cuántas veces encontramos obstáculos en nuestra vida que nos impiden ver a Jesús? Dice la Escritura, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía, a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. En esta hora yo quisiera que por un momento usted se parara y se preguntara, ¿cuál es el obstáculo que yo tengo para poder ver a Jesús? ¿Qué es lo que me impide a mí el poder acercarme más a Dios? Aquel hombre, había varios obstáculos en su vida. Primero, había un obstáculo que era físico de él, era de tamaño pequeño, su estatura. Pero había otros obstáculos, la gente le tapaba. Entonces, podemos encontrar obstáculos que están dentro de nosotros, pero también podemos encontrar obstáculos que están fuera. La importancia de que nosotros analicemos cuáles son los obstáculos en nuestra vida que nos impiden ver a Jesús. ¿Qué vamos a hacer nosotros para saltar esos obstáculos, para llegar un poquito más allá y poder ver al Señor? Este hombre, dicen que cuando uno tiene verdadera necesidad, busca cualquier cosa con tal de poder suplirla. Bueno, pues este hombre tenía una necesidad, quería ver a Jesús y buscó la manera de poder verlo. Cualquiera diría, pues el subirse a un árbol no es la forma más común para poder ver a alguien. Probablemente diríamos, mira, ¿qué hace este aquí arriba? Nos burlaríamos de él. Aquel hombre no le importó lo que pudiera ver a su alrededor, no le importó que se pudieran reír de él. Lo que sí le importaba verdaderamente era poder ver a Jesús. Y dice la Escritura, versículo 4, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. ¿Cuántas veces el Señor pasa por nuestras vidas? ¿Cuántas veces pasa y no nos preocupamos ni siquiera de buscarle? Lo dejamos pasar. Bueno, pues tal vez pase mañana otra vez. No sabemos cuándo va a volver a pasar el Señor. Aquel hombre no desperdició su oportunidad. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Nunca a usted, por muy insignificante que a veces nos consideremos, nunca vamos a pasar desapercibidos de la mirada del Señor. No importa que estemos arriba, no importa que estemos abajo, no importa en donde estemos, Dios siempre va a vernos. Jesucristo pasó por allí y no se le escapó el pequeño Zaqueo. Él miró hacia arriba. Y escuche bien las palabras que le dice Zaqueo, porque este es el mensaje de este día. Le dijo, Zaqueo, desciende, porque hoy
es necesario que yo more en tu casa. Por eso les decía al principio de la importancia de a quién le abrimos la puerta y a quién se la cerramos en nuestro hogar. ¿A quién le abre usted la puerta? A veces le abrimos la puerta a personas que vienen a perjudicar el medio nuestro, nuestra vida familiar. A veces no sabemos a quién le abrimos la puerta. A veces le abrimos la puerta a alguien, pero no le permitimos entrar. Vienen personas pidiendo dinero a la puerta de la casa o haciendo cualquier tipo de comercial, y ahí los tenemos. Abrimos un poquito la puerta, ni siquiera la abrimos toda para que no puedan ver. Jesucristo está diciendo en esta mañana, y escuche con atención, nada más dígase su nombre. Yo soy Rafael. Rafael, yo quiero morar en tu casa. Rafael, yo quiero entrar a vivir en tu casa. No quiero que nada más tu experiencia sea la de verme desde un árbol. Quiero que tu experiencia sea una experiencia particular, personal, contigo, en tu casa. ¿Cómo responde Zaqueo a esta petición? Dice la Escritura: entonces él descendió aprisa y le recibió gozoso. Eso es la respuesta a la gracia divina cuando llega al corazón del creyente. Cuando uno recibe una verdadera invitación de Dios en su corazón, como está recibiendo usted hoy, uno responde con gozo, responde con prisa, porque sabe que es necesario para el ser humano invitar a Jesús a entrar en el hogar. Es por eso que aquel hombre dice que descendió a prisa y lo recibió gozoso. El gozo es parte del fruto del Espíritu Santo. Es parte de cuando uno invita a Jesucristo a vivir y a morar en su corazón. Eso fluye dentro de nosotros. La importancia de eso. Entonces descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Zaqueo no era bien mirado por el pueblo, era republicano, cobraba impuestos. No era bien mirado por el pueblo. Y como siempre, muchas veces nosotros mismos tenemos miedo a permitir a Jesús entrar en nuestra casa por qué dirán los demás. Yo tengo unos amigos, me acostumbro a juntar con ellos, ellos no son cristianos, no quieren saber tampoco nada de Dios. ¿Qué van a decir si yo me convierto al Señor? ¿Qué van a decir si yo permito a Jesucristo entrar en mi hogar? Y eso a veces nos impide abrirle la puerta al Señor. ¿Qué haremos en este día? Jesús nos está diciendo: Antonio, María, Guadalupe, Rogelio, es necesario que yo pose esta noche en tu casa. No le importa, hermano, no le importe las personas lo que digan. Si nos van a criticar por ser hijos de Dios, por ser siervos de Dios, que nos critiquen. ¿Qué me importa a mí? A mí lo que me importa es heredar las promesas de Dios. A mí lo que me importa es tener a Jesucristo morando con todas las bendiciones que eso supone en mi vida. Porque cuando Jesucristo pasa a morar en tu hogar, trae bendiciones. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en alguno he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Como Jesucristo, cuando uno le permite entrar en las puertas de su corazón, empieza a hacer una obra en tal manera en ti que tú, lo que ya hacías antes, que no es bueno, dejas de hacerlo. Aquel hombre de repente estaba acostumbrado a engañar, estaba acostumbrado a robar, estaba acostumbrado a que la gente que venía a cambiarle su dinero, a cobrarle sus impuestos, él se quedaba con un tanto. Entonces dice: Señor, ya no quiero volver así. Ya no quiero seguir siendo la persona que era. Hay una conversión dentro de su corazón. Esa conversión no la producimos nosotros. Esa conversión la produce Dios. La produce Jesucristo cuando nosotros permitimos que Él entre a morar en nuestra casa. Qué importante es que nosotros le demos cabida a la obra que Jesucristo quiere hacer en nuestros corazones. ¿Lo hará usted hoy? ¿Le permitirá a Jesús entrar en su casa, en su hogar?
¿Estará dispuesto a cambiar aquellas cosas que a lo mejor son, digamos, malas? Aquel hombre cambió. Zaqueo por un momento empezó a sentir que la vida había entrado en su casa, aun cuando los demás le llamaban hombre pecador. ¿Qué importa que sea un hombre pecador? Cuando Jesucristo viene a su vida, todo pecado le es perdonado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. El hijo de Abraham es el hijo de la fe. Abraham es el padre de la fe. Así que aquel hombre empezó a ejercer fe en el sacrificio de Jesucristo, aun cuando no lo había hecho. Aquel hombre empezó a creer quién era Jesucristo, empezó a creer que él era el Mesías. Aquel hombre empezó a ejercer fe en el Señor. Por lo tanto, empezó a haber un cambio en él. Jesucristo le declara la salvación. Le dice: desde hoy en adelante tú eres salvo. Porque el Hijo del Hombre, este es el propósito de Jesucristo para usted y para mí. Es el propósito que trajo a Jesucristo. Dios, hecho hombre, lo trajo a la tierra para morir en la cruz del Calvario, por usted y por mí. Este es el propósito. Dice versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo no sé si usted en este día se ve perdido o se siente perdido. Y hablo de perdición no porque ande en malos caminos. Hablo de perdición porque cada ser humano sin Cristo está destinado a la perdición. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Es por eso que Jesucristo vino. Es por eso que Jesucristo en aquel momento dado pasó por Jericó, porque sabía que había hombres que iban a aceptar su llamado. Había hombres necesitados como Zaqueo. Tenía mucho dinero, pero el dinero no lo era todo. Aquel hombre todavía necesitaba algo y no desperdició su oportunidad. ¿La desperdiciará usted? Jesucristo está pasando frente a usted hoy. Jesucristo está llamando a la puerta. El libro de Apocalipsis, hay un versículo, Apocalipsis 3:20. Dice: yo estoy a la puerta. El Señor está a la puerta llamando en esta hora. ¿Escucha usted el bum bum? Dios está a la puerta. Dice que si alguno oyere, necesitamos oír el bum bum del Señor. Si alguno oyere y abriera, entonces Él entrará. Y habrá una comunión íntima entre usted y el Señor. Dice: y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Quiere usted, así como Zaqueo, que de repente tuvo en su mesa al Señor Jesucristo, quiere tener usted en su hogar al Señor Jesucristo, con todo lo que esto conlleva? ¿Quiere usted ser bendecido por el Señor? ¿Quiere decir: ya no quiero vivir para el pecado, yo quiero vivir ahora para Dios? ¿Está dispuesto a cambiar en aquellas cosas que tenemos que dejar, que sabemos que a Dios no le agradan? No es para el beneficio de Dios, es para nuestro beneficio. Andábamos en pecado, vivíamos apartados de Dios como ovejas, cada cual se aparta por su camino. Mas el Señor carga en Él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Es por eso que la palabra en este día, mi hermano, mi amigo, la palabra en este día es: Zaqueo, desciende. Allá donde usted está en este momento, deje de estar. Desciende, porque hoy es necesario que yo more en tu casa. ¿Le abrirá la puerta al Señor? ¿Cuántas veces ha escuchado el llamado del Señor en su vida? ¿Cuántas veces Dios ha estado llamando ahí y le dejamos la puerta cerrada? Todavía no le permitimos entrar, porque hay cosas que a lo mejor no queremos cambiar. Bueno, pues déjeme decirle algo. Deje que